Imagina un mundo donde el cielo no es el premio, sino la prisión de la que debemos escapar, y donde la iglesia que dice representarte es en realidad el brazo armado de un demiurgo oscuro. Hace 8 siglos, en las tierras bañadas por el sol del sur de Francia, una fe prohibida floreció con tanta fuerza que Roma, aterrada por perder su control absoluto, desató el infierno sobre la tierra para silenciarlos para siempre. Bajo el cielo azul del Languedoc, en el siglo XII, una civilización de una sofisticación sin igual comenzó a gestar una semilla de rebelión espiritual que amenazaría los cimientos mismos del Vaticano. Mientras el resto de Europa se hundía en el oscurantismo y el analfabetismo, las tierras de Occitania vibraban con la música de los trovadores y un pensamiento peligrosamente libre que desafiaba los dogmas establecidos. En este escenario de refinamiento y tolerancia, surgió un grupo de creyentes que se hacían llamar cristianos, pero que el mundo conocería bajo un nombre cargado de misterio y tragedia: los cátaros. No eran meros reformadores, sino portadores de una cosmología antigua y perturbadora, que veía en el mundo material una trampa de carne, diseñada por una entidad maligna. La teología cátara era un golpe directo al corazón del poder feudal y eclesiástico de la época, pues proponían un dualismo radical donde el bien y el mal libraban una batalla eterna. Para ellos, el Dios del Antiguo Testamento, el creador de la materia, del dolor y de los cuerpos, no era el Padre amoroso, sino el propio Satanás disfrazado de divinidad. Creían firmemente que nuestras almas eran ángeles caídos, chispas de luz divina atrapadas en prisiones biológicas por el pecado de la curiosidad o el engaño. Por lo tanto, cualquier estructura que celebrara la riqueza terrenal, como la opulenta Iglesia de Roma, no era más que una institución al servicio del carcelero cósmico, una fachada de oro y sangre para mantener a la humanidad dormida. En el centro de esta fe se encontraban los perfectos, hombres y mujeres que habían decidido vivir en una pureza absoluta para romper el ciclo de la reencarnación y regresar finalmente al reino del espíritu puro. Estos individuos renunciaban a toda propiedad privada, se abstenían de comer carne y practicaban una castidad rigurosa, presentándose como el espejo inverso de un clero católico, que en aquel entonces estaba sumido en la corrupción, el nepotismo y la lujuria. Mientras los obispos se paseaban en corceles adornados con joyas, los perfectos caminaban descalzos, predicando en la lengua del pueblo y ofreciendo el consolamentum, un sacramento único que, según decían, borraba todo pecado y garantizaba el retorno del alma hacia la luz verdadera tras la muerte. El crecimiento del catarismo no fue un fenómeno marginal de campesinos ignorantes, sino que se infiltró en las cortes más prestigiosas y ganó el favor de la nobleza occitana, quienes veían en esta fe una ética superior. Condes y vizcondes, cansados de las imposiciones tributarias de una Roma distante y voraz, otorgaron protección a los buenos hombres, permitiendo que sus castillos se convirtieran en refugios de espiritualidad prohibida. Esta alianza entre el poder político local y la disidencia religiosa creó un bloque regional que desafiaba abiertamente la autoridad del Papa, generando una tensión que pronto alcanzaría el punto de ebullición. El Languedoc se estaba convirtiendo en una isla de libertad teológica que el resto de la cristiandad miraba con una mezcla de envidia, incomprensión y un odio creciente. A finales del siglo XII, la paciencia de Roma se agotó cuando ascendió al trono de San Pedro el hombre más ambicioso y poderoso de la Edad Media, el Papa Inocencio III. Poseedor de una voluntad de hierro y una visión geopolítica implacable, Inocencio comprendió que el catarismo no era una simple opinión divergente, sino un cáncer que amenazaba con desmembrar la unidad de la Iglesia Universal. Primero intentó enviar legados y predicadores para debatir y reconvertir a los herejes mediante la palabra, pero se encontró con muros de lógica y una indiferencia gélida. Incluso figuras como Santo Domingo de Guzmán fracasaron en su intento de convencer a un pueblo que prefería la austeridad de sus propios santos a la retórica de los enviados papales. El punto de no retorno se alcanzó en el año 1208, cuando el legado pontificio Pierre de Castelnau fue asesinado tras una acalorada disputa con el conde Raimundo VI de Tolosa.
La sangre del enviado del Papa, derramada en suelo occitano, fue la chispa que Inocencio necesitaba para justificar lo impensable: una cruzada dentro de las fronteras de la propia Europa cristiana. Por primera vez en la historia, se prometieron las mismas indulgencias y el perdón de todos los pecados a quienes tomaran la espada no para liberar Tierra Santa de los sarracenos, sino para masacrar a sus propios vecinos en nombre de la ortodoxia. La maquinaria de guerra más brutal de la época se puso en marcha hacia el sur. La llamada a la cruzada albigense atrajo a una horda de caballeros hambrientos de tierras y botín, provenientes principalmente del norte de Francia, bajo el mando espiritual del despiadado legado Arnaldo Amalric. Estos guerreros, que veían en el sur una tierra rica por saquear, marcharon con la bendición divina para erradicar lo que llamaban la pestilencia cátara. Se les dijo que cualquier propiedad arrebatada a un hereje o a sus protectores les pertenecería por derecho de conquista, lo que transformó una misión religiosa en una invasión territorial a gran escala. Las campanas de las iglesias del norte tañían llamando al exterminio, mientras en el sur, los cátaros y sus defensores se preparaban para enfrentar una tormenta de hierro y fuego. El primer gran objetivo de esta marea de acero fue la ciudad de Béziers, un bastión de resistencia que albergaba tanto a católicos como a cátaros que se negaban a entregar a sus conciudadanos. Los cruzados rodearon las murallas en un asedio asfixiante, exigiendo que la población entregara a una lista de 222 herejes identificados para salvarse de la destrucción total. Sin embargo, en un acto de solidaridad que asombró a los invasores, los ciudadanos de Béziers juraron que preferían morir antes que abandonar a sus hermanos a manos de la tiranía extranjera. Aquella decisión selló el destino de miles de personas y preparó el escenario para uno de los episodios más oscuros y sangrientos de la historia humana. Cuando las defensas finalmente cedieron por un error táctico de los defensores, los cruzados irrumpieron en las calles con una furia desatada, sin distinguir entre hombres, mujeres, ancianos o niños que buscaban refugio en los templos. Se cuenta que, en medio del caos, los soldados preguntaron a Arnaldo Amalric cómo podrían diferenciar a los fieles de los infieles para evitar una matanza injusta entre los suyos. Fue entonces cuando el legado pronunció aquellas palabras que quedarían grabadas con fuego en los anales del horror: «Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos». Las puertas de la Catedral de San Nazario fueron derribadas y la masacre que siguió transformó el suelo sagrado en un río de sangre que llegaba hasta los tobillos. El humo que se elevaba sobre las ruinas de Béziers no era solo el residuo de una ciudad destruida, sino el lúgubre heraldo de un nuevo orden impuesto por la espada. Los supervivientes, huyendo por los caminos polvorientos hacia el sur, llevaban consigo historias de horror que paralizaban el corazón de los más valientes. La noticia del exterminio total se extendió como un reguero de pólvora por toda la Occitania, rompiendo la moral de las poblaciones que, hasta entonces, habían subestimado la ferocidad de los cruzados. El legado papal Arnaldo Amalric presumía con frialdad de haber pasado por el cuchillo a miles de almas, sin distinción alguna de rango o edad. Aquella mancha de sangre marcaba el inicio de una guerra absoluta contra la fe de los hombres buenos que desafiaban el dogma romano. Tras el incendio de Béziers, la marea de hierro se dirigió hacia Carcassona, la joya fortificada que se alzaba como un desafío ante los invasores del norte. El joven vizconde Ramón Roger Trencavel se encerró tras sus murallas dobles, decidido a proteger a su pueblo y a los refugiados que buscaban amparo ante la tormenta. El asedio fue una tortura de calor asfixiante y sed desesperada, ya que los cruzados cortaron rápidamente el acceso a los pozos exteriores que surtían a la población. El sol del Languedoc se convirtió en un aliado de los asediadores, mientras la falta de agua potable comenzaba a diezmar a los defensores más que las flechas enemigas, sembrando la desesperanza absoluta entre los miles de ciudadanos atrapados en aquel infierno de piedra y sed inclemente. El vizconde Trencavel, buscando salvar a sus súbditos de una masacre idéntica, aceptó parlamentar bajo la promesa de salvoconducto, un gesto de nobleza que los cruzados utilizaron con vil traición.
Capturado en medio de las negociaciones, fue arrojado a las mazmorras de su propio castillo, donde moriría meses después en extrañas circunstancias, mientras su gente era expulsada de la ciudad. Se les permitió salir con vida, pero despojados de todo lo que poseían, marchando en harapos por las puertas bajo el escarnio de los soldados del norte. Este fue el momento en que emergió la figura de Simón de Montfort, un noble con una ambición tan vasta como su fanatismo, quien fue nombrado nuevo señor de las tierras arrebatadas a los Trencabel, asumiendo el mando total del ejército invasor. Simón de Montfort no era solo un guerrero, sino el brazo ejecutor de una voluntad divina que no conocía la duda ni el remordimiento. Con el título de vizconde usurpado, inició una campaña de terror sistemático por todo el condado de Tolosa, asaltando castillos y aldeas que se negaban a entregar a sus cátaros. La guerra se transformó en un laberinto de asedios brutales, donde la tecnología militar del norte, con sus máquinas de guerra, desmoronaba las defensas de piedra que habían resistido durante siglos. Cada fortaleza caída significaba una nueva hoguera, donde los perfectos eran quemados vivos por centenares, prefiriendo el abrazo de las llamas antes que renunciar a su fe, en un mundo que consideraban creado por el demonio para atrapar las almas de los hombres justos. La resistencia cátara no se basaba en las armas, sino en una inquebrantable voluntad de trascendencia espiritual que desconcertaba a sus verdugos. Para un perfecto, el cuerpo era solo una prisión de carne fabricada por el mal, y la muerte representaba la liberación final del alma hacia el reino de la luz pura. Esta convicción atraía a miles de campesinos y nobles que veían en los cátaros una integridad moral que la jerarquía católica había perdido entre lujos y corruptelas. Mientras las aldeas ardían, los ritos prohibidos, como el consolamentum, se celebraban en la oscuridad de los bosques o en cuevas recónditas, manteniendo viva una llama que la Iglesia intentaba sofocar con océanos de sangre y decretos de excomunión dictados desde la lejana y opulenta ciudad de Roma. En 1213, el conflicto escaló a una dimensión geopolítica, cuando el rey Pedro II de Aragón decidió intervenir en favor de sus vasallos occitanos. La batalla de Muret se convirtió en el epicentro donde se decidiría el destino de la cultura provenzal y la supervivencia de la herejía frente a la invasión franca. A pesar de su superioridad numérica, la arrogancia de los nobles locales y la astucia táctica de Montfort sellaron el desastre en las llanuras fangosas. El propio rey Pedro cayó muerto en el fragor del combate, dejando a sus aliados descabezados y a merced de una represión que no encontraría freno alguno. Con la muerte del monarca aragonés, la última gran esperanza de una Occitania independiente se hundió definitivamente en el barro del campo de batalla. Ante la imposibilidad de erradicar la creencia solo con la espada, el papado instauró una herramienta de control social sin precedentes: la Inquisición. Bajo la dirección de los dominicos, se estableció una red de informantes y tribunales que penetraba hasta en el hogar más humilde, rompiendo los lazos de vecindad y confianza. Ya no era necesario un gran ejército para sembrar el pavor, bastaba con una denuncia anónima para que familias enteras fueran despojadas de sus bienes y condenadas al ostracismo. El miedo se infiltró en las grietas de la sociedad, transformando el paraíso de los trovadores en un paisaje de paranoia, donde el silencio era la única defensa contra las garras de un sistema judicial diseñado para no absolver jamás al acusado, persiguiendo incluso el pensamiento más íntimo. Los asedios de Minerve y Termes ilustran la crueldad refinada de esta etapa, donde la resistencia física chocaba con la intransigencia teológica más absoluta. En Minerve, tras semanas de bombardeo con máquinas de guerra, más de 140 perfectos fueron conducidos a una pira gigantesca tras negarse a retractarse de sus dogmas. No fue necesario que los soldados los empujaran. Los cátaros saltaron voluntariamente a las llamas cantando himnos ante la mirada atónita de los cruzados que esperaban ver súplicas de clemencia. Esta demostración de fe extrema enfurecía a los legados papales, quienes veían en esa serenidad una prueba de posesión demoníaca. La guerra ya no buscaba la sumisión política, sino la aniquilación total de una forma de entender el universo y la propia relación con lo divino. A medida que las ciudades caían y las llanuras eran pacificadas por el terror,
Los supervivientes de la jerarquía cátara buscaban refugio en los nidos de águilas del Pirineo. Estas fortalezas inaccesibles se convirtieron en los últimos santuarios de una fe que se negaba a morir, a pesar de tener al mundo entero en su contra. Entre todos ellos, una mole de piedra se erguía sobre un peñón escarpado, desafiando a las nubes y a la voluntad del Vaticano, el imponente castillo de Monsegur. Allí, el tesoro de los cátaros y el espíritu de la resistencia se preparaban para el acto final de esta tragedia, ignorando que el asedio más largo de la historia estaba a punto de asfixiar sus últimas esperanzas de libertad espiritual. El imponente peñón de Monsegur no era simplemente una fortaleza militar, sino el corazón palpitante de una resistencia que se negaba a extinguirse bajo el peso del dogma romano. Elevado sobre las nubes, este nido de águilas albergaba a la élite espiritual del catarismo, hombres y mujeres que habían renunciado a lo material para alcanzar la pureza del espíritu. Durante meses, el asedio fue una danza macabra de paciencia, donde los sitiadores sufrían el rigor del invierno, mientras los sitiados contemplaban el mundo desde su santuario de piedra. La tensión era casi tangible, una mezcla de fe y el presentimiento de un final inevitable que marcaría el ocaso de una civilización entera en el sur de Francia. Los atacantes, liderados por Hugues de Arcis, se enfrentaron a un desafío geográfico que desafiaba cualquier lógica militar, pues los muros de Monsegur parecían una extensión natural del propio precipicio. Mientras las máquinas de guerra lanzaban proyectiles que apenas arañaban la roca, dentro de la fortaleza se vivía una mística serenidad, donde los perfectos continuaban sus oraciones ignorando el estruendo exterior. No era solo un conflicto por territorio, sino una guerra total contra una idea que la Iglesia consideraba un cáncer, capaz de devorar los cimientos de la cristiandad. El hambre y el frío minaron las fuerzas de los defensores, pero su voluntad permanecía blindada por la convicción de que el mundo material era una prisión de la que pronto serían liberados. La traición y la astucia permitieron finalmente a los escaladores franceses tomar un puesto avanzado clave durante una noche oscura, sellando así el destino final de los ocupantes del castillo. Tras casi un año de resistencia heroica, se iniciaron las negociaciones para una rendición que prometía clemencia para los combatientes laicos, pero exigía la hoguera para aquellos que se negaran a abjurar de su fe cátara. Sorprendentemente, muchos de los que no estaban obligados por votos religiosos decidieron recibir el consolamencum en esos últimos días, eligiendo unirse a sus líderes en el sacrificio final antes que vivir en un mundo donde su verdad era perseguida. Este acto de valentía colectiva dejó estupefactos a los inquisidores, quienes no comprendían tal desprecio por la muerte. El 16 de marzo de 1244, la tragedia alcanzó su punto máximo en el pie de la montaña, en un campo conocido hoy como el Prat dels Cremats. Más de 200 personas fueron conducidas hacia una gigantesca pira circular, rodeada por soldados que esperaban ver llantos que validaran la autoridad del Papa. Sin embargo, los perfectos caminaron con una dignidad que silenciaba los gritos de la multitud, lanzándose al fuego con la convicción de que sus almas de luz finalmente regresarían al reino del Dios bondadoso. El humo de aquella hoguera masiva se elevó por los valles, llevando consigo el último aliento de una jerarquía organizada, dejando un vacío espiritual y cultural que el Languedoc tardaría siglos en sanar. En la víspera de la caída, cuenta la leyenda que 4 perfectos lograron escapar por los acantilados más peligrosos, llevando consigo el legendario tesoro de los cátaros, cuyo contenido sigue alimentando mitos. Muchos historiadores sugieren que este tesoro no consistía en oro, sino en pergaminos sagrados, conocimientos antiguos, o quizás el linaje de una tradición gnóstica que el Vaticano deseaba borrar de la historia. Esta fuga permitió que la semilla de la resistencia espiritual no muriera del todo en las hogueras de Monsegur, ocultándose en las sombras de las cuevas y en el silencio de las familias que juraron mantener viva la memoria de los buenos hombres. El misterio de lo que realmente escapó de la fortaleza continúa siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia.
Tras la caída de Montsegur, la Inquisición redobló sus esfuerzos para limpiar cada rincón del sur de Francia, utilizando manuales de interrogatorio diseñados para detectar el más mínimo rastro de desviación doctrinal. El castillo de Quéribus resistió como el último bastión hasta 1255, pero para entonces el catarismo ya se había transformado en un movimiento clandestino de fugitivos desesperados. Los inquisidores recorrían los pueblos confiscando bienes, exhumando cadáveres de sospechosos para quemarlos póstumamente y marcando a los descendientes con la cruz amarilla de la infamia, asegurando que el estigma de la herejía destruyera el futuro de las familias. La red de espionaje creada por la Iglesia fue tan efectiva que el miedo se convirtió en el principal arquitecto de la nueva cohesión social. El exterminio de los cátaros no solo fue un genocidio religioso, sino también la destrucción sistemática de la cultura occitana, famosa por su refinamiento y la libertad que otorgaba a las mujeres. Los tribunales inquisitoriales no solo buscaban quemar cuerpos, sino erradicar una forma de pensar que cuestionaba la jerarquía de poder y la riqueza acumulada por la Iglesia institucional. Con el fin de la cruzada, el Languedoc perdió su autonomía política ante la corona francesa, y el espíritu de los trovadores fue reemplazado por la severidad de un orden impuesto mediante el terror y la vigilancia constante. Lo que comenzó como una disputa teológica terminó siendo la consolidación definitiva del Estado monárquico moderno, donde la uniformidad de pensamiento se consideraba el pilar fundamental para la estabilidad. En 1321, Guillaume Belibaste, el último perfecto conocido, fue quemado en la hoguera, cerrando oficialmente un ciclo de persecución que duró más de un siglo de violencia ininterrumpida. Antes de morir, Belibaste pronunció una profecía que decía que, después de 700 años, el laurel volvería a reverdecer, sugiriendo un renacimiento futuro de la pureza espiritual que ellos representaban frente a la corrupción del mundo. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria colectiva del pueblo, transformando la derrota militar en un triunfo moral que ha sobrevivido al olvido impuesto por los vencedores de la guerra. La historia del catarismo se convirtió así en un recordatorio eterno sobre la fragilidad de la libertad de conciencia y el coste sangriento que exige la defensa de las creencias individuales. Hoy, las ruinas de las fortalezas cátaras se yerguen como centinelas mudos que guardan el secreto de una tragedia que cambió el curso de Europa, recordándonos que las ideas no mueren fácilmente bajo la espada. La cruzada albigense demostró que la brutalidad puede silenciar voces, pero también que el sacrificio por una verdad personal crea una leyenda que trasciende las cenizas de las hogueras. Aquellos llamados herejes son vistos hoy como símbolos de una resistencia espiritual pura, víctimas de un sistema que no toleraba la diversidad ni la crítica. Al final, la historia de los cátaros es el relato de una luz que, aunque fue sofocada por el fuego, sigue brillando en la memoria de quienes valoran la búsqueda de la divinidad sin intermediarios ni espadas manchadas de sangre para siempre en el tiempo.